Cuando le cuentas a alguien que quiere ser músico, te ha dicho que es imposible vivir de la música, pues mándale este video a esa persona pesimista, porque en esta ocasión vamos a hablar de los 5 trabajos mejor pagados dentro de la industria musical. Si te gustan los videos de Top 5, no olvides visitar aquí en mi canal mi sección de Top 5, porque me dedico a hablar de distintos temas acerca de la música y hacerlos top. Así que espero que puedas apoyar este contenido dándole like y suscribiéndote para que no te pierdas cuando suba un video nuevo. Y para comenzar este video quiero hablar de cómo hice la delimitación de los trabajos mejor pagados dentro de la industria musical. Lo que sucede es que muchas veces cuando hablamos de trabajar en la música, muchas personas únicamente piensan que se trata de la interpretación de música. Sin embargo, la industria musical es muchísimo más amplia que solo eso. Hay que entender que en un primer lugar sí tenemos a las personas que se dedican a la producción de los sonidos directamente. Generalmente son los intérpretes, los compositores musicales y los técnicos de sonido. Pero también tenemos muchos otros trabajos que podríamos nombrarlos como facilitadores o intermediarios de la música. En este caso, tenemos un montón de trabajos, tales como los editores, los copistas, los luthiers, periodistas, críticos, gestores, managers, profesores, animadores musicales, terapeutas, investigadores, abogados y un montón de cosas más que se puede hacer dentro de la industria musical. Mientras que en algunos se requiere de conocimientos musicales muy especializados, para otros se necesitan conocimientos musicales más superficiales, pero que van de la mano con conocimientos especializados en otras áreas. Y es por esta diferenciación en la especialización de conocimientos musicales que en este top voy a hablar específicamente de los trabajos de música que requieren una especialización muy profunda en conocimientos musicales. Si bien un abogado especializado en derechos de autor podría ganar mucho dinero, en realidad no está muy especializado en las cuestiones musicales. Y bueno, hablo no a manera personal. Si eres un abogado que también toca un instrumento musical, pues seguramente tienes este perfil doble. Así que si de pronto no menciono algún trabajo que dentro de la industria musical sea de esos que generan mucho dinero, quizás se debe a que su grado de profundización en cuanto a las cuestiones musicales no es lo suficiente para ser considerado aquí. Una cosa que también quiero decir es que voy a hablar de una media a partir de unos datos que, si quieres saber más, los voy a dejar en la caja de descripción. Pero ya sabes, esto es muy variable. Hay personas que ganan más en este tipo de trabajos, también hay personas que ganan menos. Y una cosa más, en este caso estamos hablando de por trabajos, aquellos que están regidos bajo un contrato y que se pueden hacer o que se planean hacer durante un periodo de tiempo prolongado. Así que sin más, ahora sí, vamos con el quinto puesto. En el número 5 tenemos a uno de los peor pagados con respecto al primer puesto de esta lista, pero aún así es uno de los mejores pagados dentro de la industria musical. ¿Cuál es? El de laudero o luthier. Ya sea que necesites un instrumento nuevo o que el tuyo necesite una reparación, ahí siempre va a haber un laudero de confianza que pueda hacer este trabajo. Pero un laudero que se dedique a diversas actividades tales como construir o reparar instrumentos musicales está ganando de media al año unos $8,000. Obviamente esta suma puede cambiar para bien o para mal, ya que depende de muchos factores. Independientemente del tipo de materiales con el que trabaje el laudero, ya sean los metales o las maderas, siempre va a ser un negocio bastante rentable, porque siempre va a haber músicos que requieran de reparaciones o de nuevos y mejores instrumentos que estén dispuestos a pagarle a un buen laudero. Puedes dedicarte únicamente a hacer las reparaciones de instrumentos, o también puedes ir por el área de la innovación y buscar nuevas formas de mejorar los procesos o los procedimientos de la creación de instrumentos musicales. Ya sea que inicies incluso como asistente de laudero, la verdad es que este negocio es bastante rentable y está muy bien posicionado y estimado dentro de la industria musical. Para esta cuarta posición vamos a hablar de los músicos intérpretes, pero concretamente quiero hablar de 3 casos donde los músicos intérpretes y sus trabajos son verdaderamente rentables. Y estos son los músicos de orquesta, los músicos viajeros y los músicos de sesión. Con un salario promedio de $10,000 anuales, es el empleo soñado de muchas personas que se quieren dedicar a la música. Ahora bien, quise poner estos 3 perfiles porque básicamente son la misma cosa: hacer música para un público. Sin embargo, como recordarás al inicio,
comentaba que la manera en la que yo estoy contando este tipo de trabajos es que se hagan bajo una contratación formal. Y estos 3 tipos de músicos suelen ser de los músicos que tienen contratos que les dan bastante estabilidad y suficiencia económica a cada uno de ellos. Por ejemplo, un músico que toque en una orquesta podría llegar a tener una contratación de hasta $30,000 al año, sobre todo si se tratara de una orquesta que es subsidiada por el Estado o que tenga gran prestigio. Por otra parte, los músicos viajeros y músicos de sesión tienen labores muy similares entre ambos perfiles, ya que son tipos de músicos que deben tener las habilidades suficientes para adaptarse a diferentes estilos musicales que requiera la persona que va a contratar sus servicios. Sin embargo, en comparación con los músicos de orquesta, generalmente las contrataciones para los músicos viajeros y los músicos de sesión suelen ser por periodos más cortos. Por ejemplo, un músico viajero, que sería uno de estos músicos que trabaja para parques de entretenimiento o específicamente en cruceros, generalmente tienen contrataciones de duración más o menos corta, entre 4, 6 y 8 meses aproximadamente. Mientras que los músicos de sesión generalmente trabajan por proyecto, así que la duración de su contrato dependerá de cuánto va a tardar el proyecto en ser terminado. Si bien pueden llegar a ser trabajos muy bien remunerados, también hay que recordar que por lo mismo son trabajos altamente competidos y tienen tras de sí una larga lista de concursantes que demostrarán con uñas y dientes las capacidades musicales que tienen. Pero dime, ¿esto te anima a seguir estudiando más para ganarte un lugar en esta industria? Para la tercera posición vamos a hablar de un trabajo que es bastante rentable y es concretamente la composición y la dirección musical. Nuevamente, aunque son 2 trabajos distintos, en realidad están más o menos por la misma línea y ahora explico por qué los puse en esta posición. La media de ganancias de este tipo de trabajos es más o menos unos $12,000 al año. Y a pesar de que los trabajos en estos 2 ámbitos suelen ser por proyectos, es decir, por periodos establecidos en un tiempo limitado, la verdad es que es bastante rentable. En el ámbito de la composición musical se abarcan muchísimas posibilidades. Por ejemplo, la creación de música para series, películas y videojuegos es lo que más se hace en la actualidad. Pero también se pueden hacer muchísimas más cosas. Por ejemplo, componer beats, loops, samples y también para otros tipos de proyectos tales como las bibliotecas sonoras o la creación de Foleys, entre muchas otras cosas más. No se diga que además de poder componer música también te interese la dirección musical, en muchas ocasiones a los compositores se les pide que hagan la dirección de su propia música, lo que podría mejorar el tiempo de contratación en este tipo de proyectos. Es de esta manera que se puede mejorar por mucho la estabilidad económica de los músicos que se dedican a estas áreas. Y para el segundo lugar vamos a hablar de la vieja confiable. Básicamente a esto se dedican muchas personas que incluso en un inicio no habían pensado en hacerlo. Y si quieres saber mi postura al respecto de este tema, te dejo el link a un video que hice anteriormente. Y es que a pesar de que en la actualidad existan tantos recursos para aprender a tocar un instrumento musical o directamente sobre teoría musical, la realidad es que la labor de un profesor o profesora nunca va a ser reemplazable de alguna otra manera. Y especialmente decidí poner este trabajo en la segunda posición porque, independientemente de las condiciones de cada país, la verdad es que la labor de enseñanza de música es muy rentable en cualquier parte del mundo. Muchas personas que en un inicio nunca habían considerado dedicarse a esto, por alguna u otra razón terminan dando clases y eventualmente se van dando cuenta que es un trabajo altamente rentable. Digo, ¿quién no querría tener una ganancia anual de unos $20,000? Que incluso puede llegar a ser muchísimo mayor esta cantidad si logras obtener una plaza para una escuela pública o subsidiada por el gobierno. Y eso sí lo hablo específicamente de aquí en México, que es uno de estos trabajos que tienen una alta remuneración, además de varios beneficios en cuanto a las prestaciones de ley. Por supuesto que el salario va a depender del tipo de institución en la que trabajes. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este es uno de los trabajos que gozan de mayor estabilidad de acuerdo con los tipos de contrataciones que se pueden hacer, y es por eso que le dimos esta segunda posición como uno de los trabajos en música mejor pagados.
Y llegamos a la primera posición. Básicamente es el trabajo de músico por excelencia en esta primera mitad del siglo XXI. Me imagino que mucha gente sabe que este puesto le pertenece a la producción musical. Con uno de los salarios más elevados dentro de la industria, vamos a hablar que la media está por ahí de los $25,000 anuales. Y es por eso que estudiar una carrera para la producción musical puede llegar a costar hasta $52,000 por todos los estudios que conlleva poder hacer este trabajo. La producción musical tiene diversas áreas. Por ejemplo, la producción de música electrónica, la edición de audio digital, el desarrollo multimedia, el diseño de sonidos de diversos ámbitos y claro, también por qué no hablar en grande, el desarrollo de hardware y software para la industria musical. Dependiendo del ámbito que se seleccione dentro de la producción musical, va a ser el tipo de contrato que nos podemos encontrar. Sin embargo, debido a las demandas del mundo actual, la producción musical es una de las carreras que tienen más proyecciones de salidas laborales y por lo tanto también más oportunidades de mejorar los ingresos en cada una de estas áreas. Y con esto terminamos un video más aquí en la sección de Top 5. Quiero recordar que, como comenté desde el inicio, quise hablar de los trabajos en música que suelen ser bajo contratación, lo que permite que las y los músicos puedan tener una mayor estabilidad económica, personal y profesional. Eso no significa que no existan otros trabajos dentro del ámbito musical que puedan llegar a ganar igual o más que los trabajos que se mencionaron durante este top. Pero si suelen ser de esos trabajos que no se realizan mediante una contratación, esa fue la razón por la cual no los consideré aquí. Pero bueno, es momento de que dejes tu comentario. ¿Eres músico? ¿Te dedicas a la música? ¿Ganas más dinero que alguno de los puestos que se mencionaron en este top? Te leemos en comentarios. Y te recuerdo que ese like tuyo me motiva a seguir haciendo contenido de esta calidad. Suscríbete y prende la campanita para mantenerte al tanto cuando suba un video nuevo. Y conviértete en un agente de la divulgación musical compartiendo este video para que llegue a más personas. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video para seguir trabajando dentro de la industria musical. Delle belle tornando a riposo, Narcissetto a dolcino d'amor.